Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Iván Vilches, y por mi canal de YouTube, en el cual de Dios que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dándole gracias a Dios primeramente por un nuevo día que me regala y bueno, por darme la oportunidad a mí, un siervo inútil que soy, de compartir su palabra, que es viva y eficaz, que es inerrante, infalible y todo suficiente, y es la única útil para salvar al hombre. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la única con el poder para salvar al hombre. Amén. Gloria a Dios. Y le pido a Dios de Israel que me ayude a predicar su palabra, a fin de que Él sea glorificado y su pueblo reciba bendición y vida eterna, que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuamos con el capítulo 7 de Lucas. En esta ocasión no voy a resumir, no voy a hacer el perdón, no voy a hacer el resumen con el cual lo tengo acostumbrado, sino que voy a ir de una vez al texto bíblico. ¿Por qué? Porque es muy largo, ¿ok? Quiero terminarlo completo, ¿ok? Esta porción de la palabra. Entonces, vamos a leer una vez la escritura, y que el Señor mi Dios me ayude, que su Espíritu Santo me asista, y que todo sea para gloria y alabanza de su santo nombre. Si quieren ver los videos anteriores a aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, en el Rincón de Dios, lo pueden encontrar. Amén. Entonces vamos a leer la palabra porque son varios versículos. Amén. Vamos a hacerlo así. Vamos a leer del 18 al 27. Lo explico y después leo del 27 al 35 y los explico. Amén. Ok. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vieron a él, dijeron Juan, pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Respondiendo Jesús le dijo: y a usted saber lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se les ha anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. De aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites en los palacios de los reyes. Están. Mas ¿qué saliste a ver? Un profeta. Si os digo, y más que profeta. Este es aquí de que está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz. Amén. Vamos a darlo hasta ahí. Disculpen, hermano. Ustedes saben que tanto que yo tengo más necia que una mula. Pero bueno, gloria. Vamos a seguir. Vamos a darlo hasta ahí. Que el Señor me ayude a predicar estos versículos y luego continuamos hasta el 35. Amén. Entonces,
versículo 18, los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Ok, los discípulos de Juan fueron a comunicarle a Juan el Bautista todas estas cosas que ellos habían visto o oído de mi Señor Jesús. Yo me imagino que le dirían: Maestro, el hombre que tú bautizaste ha hecho grandes señales y milagros en todo Israel. Ha sanado enfermos, ha echado fuera demonios, ha curado de leprosos. Maestro, este hombre es extraordinario, viene de Dios. Yo me imagino que así se lo comentarían ellos a Juan. Ahora, hay que recordar que Juan el Bautista, en ese momento que los discípulos le comentan esto, Juan el Bautista está preso. Sí, ya Herodes Antipas lo había encarcelado, influenciado por su esposa la víbora Herodías, ¿ok? La hija del diablo Herodías. Ya Juan el Bautista estaba preso, ya estaba por morir, ¿verdad? Ya estaba por ir a nuestra patria, a la Nueva Jerusalén. Y bueno, los discípulos llegan y le dicen: Señor, Maestro, el hombre que tú bautizaste está haciendo maravillas, glorificando a Dios. Y bueno, y dando a conocer el poder de Dios en Israel. Ha hecho grandes señales, prodigios. ¿Okay? Y los envió. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Los discípulos de Juan le comentan todas estas grandes señales que mi Señor Jesús está haciendo. Y Juan, bueno, llama a 2 de sus discípulos y los envía a hacer algo. Fíjense bien, versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Fíjense bien. Perdón. Esto es un poco, un poco extraño viniendo de Juan. Podemos ver aquí dudas. Perdón, disculpen, podemos ver aquí dudas, hermanos, en Juan el Bautista. A lo mejor, pienso yo, podría ser por las circunstancias que estaba pasando. Recordemos que en la mente de los israelitas, de la mayoría de ellos, pues, cuando el Mesías viniera, se iba a sentar en el trono de David su padre y iba a reinar allí por toda la eternidad. Eso era lo que los judíos pensaban, y que el Mesías iba a derrotar a todos los enemigos de Israel y que iba a ser a Israel la nación más grande del mundo. Y eso en parte es verdad, ¿ok? Sin embargo, lo que la mayoría de los judíos no conocía era que el Mesías iba a venir 2 veces. Iba a venir como cordero, como siervo, como hombre, que el Evangelio de Lucas precisamente describe a mi Señor Jesús como un hombre verdadero. Amén. Se centra en la persona humana, digamos en la naturaleza humana de mi Señor Jesús. Y también entonces este era el problema con los judíos. Ellos querían la profecía del Antiguo Testamento, pero ellos no la tenían totalmente claras. Ellos no tenían totalmente clara la revelación del Antiguo Testamento, y por eso ellos esperaban a un Mesías, que iba a llegar, iba a derrocar a los romanos,
que se iban a sentar en el trono de David su padre, que iba a reinar de allí por toda la eternidad. O sea, ese era el concepto de Mesías que ellos tenían. Y Dios le envió un Mesías, digamos, completamente opuesto a lo que ellos esperaban. A un Mesías humilde, un Mesías que no precisamente era un guerrero de espada, sino un guerrero espiritual, que no lo iba a libertar de una esclavitud humana, sino de la esclavitud del diablo. Y eso era lo que los judíos, a muchos, por eso era que Jesús, nuestro Señor y Salvador, el verdadero Mesías, no le cuadraba mucho a los judíos. ¿Sí me entienden? Entonces, claro, pienso yo, pues que tal vez Juan el Bautista esperaba a que cuando llegara el Mesías, él de una vez iba a establecer el reino de Dios en la tierra. De una vez él iba a derrotar a los enemigos de Israel. Israel iba a ser la nación más poderosa de todas y el Mesías iba a gobernar en Israel. Tal vez eso era lo que esperaba Juan y muchos judíos. Y eso obviamente le hubiera convenido a Juan, porque no hubiera llegado a la cárcel. Si el Mesías hubiera hecho lo que la mayoría de los israelitas pensaban que el Mesías iba a hacer, Juan no hubiera llegado a la cárcel, porque Jesús llega a la tierra, establece su reino y Juan no va preso ni nada de eso, porque pero es que ellos no concibían, los israelitas no concibían a un Mesías sufriente, a un Mesías como de Isaías 53. Ellos no lo concebían en su mente, ellos no lo concebían. Entonces yo creo que de esta concepción errada que ellos tenían del Mesías es que viene la duda de Juan. Porque Juan le manda a esos dos discípulos y le dice: vayan a preguntarle a Jesús si él es el que estábamos esperando o esperamos a algún otro. Para mí la duda de Juan viene por ahí, porque los israelitas pensaban que el Mesías iba a llegar de una vez, iba a reinar, iba a acabar con el reino que lo estuviera bajo esclavitud, y que iba a comer todas las cosas de una vez. Ese era el Mesías. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Y Dios le envía a un mejor Mesías, pero ellos no lo comprenden de todo. Y por eso yo creo que Juan tuvo esa duda. ¿Por qué les digo esto? Porque Juan fue testigo cuando el Espíritu Santo desciende sobre mi Señor Jesús en forma corporal como paloma, ¿verdad? Juan fue testigo que el Espíritu Santo descendió en Jesús y que permaneció en él. Juan fue testigo de la voz que habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Entonces, ¿cómo es que Juan le manda a preguntar a Jesús si él es el Mesías? ¿Sí me entienden? Es un poco extraño. Entonces yo pienso que es por ese motivo, porque ellos no esperaban un Mesías como mi Señor Jesús, porque ellos imaginaban un Mesías tipo David, un guerrero que iba a llegar, iba a conquistar a los otros, iba a hacer que Israel fuera de una vez una gran nación. Ese es el Mesías que ellos tenían en mente. Entonces por eso es la duda de Juan. Yo me imagino que eso fue lo que hizo dudar a Juan acerca de que si mi Señor era o no era el Mesías. Amén.
Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Fíjense bien, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y esa duda es precisamente por esto, porque Juan el Bautista, como la mayoría de los israelitas, esperaba un Mesías guerrero, un Mesías que llegara y conquistara y que gobernara de una vez. No esperaban a un pastor de ovejas. ¿Ves? Entonces fíjense bien que dice: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo sabían ellos que habían de venir un Mesías? Claro, porque desde el Antiguo Testamento se está anunciando que el Mesías había de venir. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis, lo que se conoce como protoevangelio, que dice Dios que un descendiente de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente y esta le morderá el calcañar. Y esa es la primera profecía del Mesías que había de venir. Luego podemos ir a Deuteronomio, por ejemplo, que dice Moisés que del mismo pueblo de Israel se levantaría un profeta semejante a él, y el que no lo oyere sería desarraigado del pueblo. Deuteronomio 18:18. Podemos ir después a Malaquías: he aquí yo envío mi siervo delante de ti para preparar el camino. Podemos ir a Zacarías: no temas, Israel, porque tu rey viene montado en un pollino de asna, en un animal de carga, humilde y manso. Entonces, todos los profetas habían anunciado que el Mesías había de venir. Por eso Israel lo esperaba. ¿Okay? Ahora, lo que pero los profetas también habían hablado de los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, si vamos al Salmo 22, David describe con exactitud los sufrimientos de Cristo. Describe que tiene la piel pegada a los huesos, que lo traspasaron con clavos. Hace una descripción tremenda de los últimos momentos en la crucifixión de mi Señor Jesús, el Salmo 22. Isaías 53 también describe los sufrimientos de Cristo, como si hubiera estado ahí Isaías. Lo que pasa, hermano, es que los judíos no entendían. Los judíos no concibían que el Mesías iba a ser un siervo sufriente. Por eso la duda de Juan el Bautista. Por eso dice: o esperamos a otro. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Los discípulos obedecen a su maestro, van a Jesús y le hacen la pregunta que les mandó Juan: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vamos a ver la respuesta de mi Señor Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus inmundos malos. Perdón. Y a muchos ciegos les dio la vista. Ok, en aquel momento, cuando ellos le están haciendo la pregunta a Jesús, Jesús está en una multitud, como de costumbre, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, sanando ciegos, cumpliendo lo que dice Isaías 61, cumpliendo las obras mesiánicas. ¿Ok? Cumpliendo con lo que decía el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a ser cuando se manifestara en Israel. Amén. Vamos a seguir. Y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído.
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Bueno, lo que ustedes le van a decir a su maestro Juan, ustedes le van a comentar todo lo que han visto que yo he hecho ahora. Ustedes le van a comentar que los ciegos ven, que los ojos oyen, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los endemoniados son liberados, que los leprosos son limpiados y que se les predica el Evangelio a los pobres. Porque todas estas obras que yo estoy haciendo dan testimonio de quién yo soy. O sea, dígale a Juan el Bautista, dígale a Juan que Isaías 61 se está cumpliendo en mí. Dígale a Juan el Bautista que yo estoy haciendo todas las obras que el Antiguo Testamento declara que el Mesías va a llevar a cabo. Así que sí, dígale a Juan el Bautista, en pocas palabras, mi Señor Jesús le está diciendo, sí, dígale a Juan el Bautista que yo soy. ¿Por qué? Porque las obras que yo hago están dando testimonio de que yo soy. ¿Ok? Es como si Jesús no lo dijo, aquí no lo van a encontrar, pero es como si mi Señor Jesús dijera eso en pocas palabras. Le van a decir a su maestro que yo estoy haciendo todas las obras que dice la Escritura que el Mesías va a llevar a cabo. Díganle a su maestro eso. De mi parte, yo estoy sanando a los ciegos. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento hubieron muchos milagros impresionantes, resurrecciones, sanidades de leprosos. Dios obró con mucho poder también en el Antiguo Testamento. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero ciertamente en el Antiguo Testamento no hay ningún registro de que un profeta haya sanado a un ciego. De los milagros mesiánicos, yo creo que el más característico, para reconocer que mi Señor Jesús es el Mesías, sin duda es la sanidad de los ciegos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios no sanó a nadie de ceguera. O sea, ningún profeta sanó a un ciego. Y los profetas, como yo le dije, hicieron múltiples milagros. Revivieron muertos. Que ustedes ya mueren, pero revivir a un muerto es un milagro más grande que sanar a un ciego. Sí, pero como yo les comento, en el Antiguo Testamento no hay ningún registro de nadie que haya sanado a una persona ciega. Y mi Señor Jesús no solamente sana a los ciegos carnales, a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales. Amén. Entonces, gloria a Dios. Yo digo que entre los milagros de Jesús, y la conversión, obviamente, lo que resalta más de los milagros de Jesús, lo que llama más la atención hacia Jesús, lo que lo puede identificar más como el Mesías, es precisamente la sanidad de los ciegos. Porque era algo que nunca se había hecho en Israel, era algo inédito. Entonces era algo que el Mesías, y solamente el Mesías, iba a poder lograr. Y por supuesto salvar a su pueblo de sus pecados, que era, como decir, el fin, el objetivo principal de mi Señor Jesús. Amén. Entonces estamos claros. Pues yo le digo, dígale a su maestro Juan que las Escrituras se están cumpliendo en mí. Yo le doy vista a los ciegos, yo salvo a los sordos, yo limpio a los leprosos, yo libero a los que están endemoniados. Yo hago todo lo que las Escrituras dicen que el Mesías vendrá a hacer. Así que sí, díganle a Juan que yo soy. O sea, en pocas palabras, eso era lo que estaba diciendo mi Señor Jesús. Amén. Vamos a ver, versículo 23.
Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Muy importante, hermano, muy importante esto. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Quiénes fueron los primeros que tropezaron con Cristo? Los judíos, principalmente los religiosos de la época. ¿A qué se refiere mi Señor Jesús cuando dice que tropiezan con Él? Porque no le creen, no creen en su palabra y por su incredulidad tropiezan. Es decir, por la incredulidad de los judíos, la palabra que trajo Jesús, que es la palabra de bendición y vida, terminó siendo para ellos como palabra de muerte porque ellos no le creyeron. Entonces tropezaban. Jesús era una roca para ellos que los hacía tropezar. ¿Entienden? Estoy hablando más que todo de los religiosos, de los fariseos, de los escribas. ¿Por qué? Porque ellos eran los que menos creían en mi Señor Jesús. Entonces para ellos mi Señor Jesús era una roca que los hacía tropezar. Y por eso ellos lo desecharon. Ellos lo crucificaron. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos, no tenemos nada que ver con Jesús. Este es un falso profeta, vamos a crucificarlo. Y lo crucificaron. Como ellos tropezaban con Jesús, ¿qué hicieron? Lo quitaron del medio. Claro, sabemos que eso era parte del plan de Dios. Porque dice la Escritura, la roca que los constructores desecharon pasó a ser la piedra angular. Dios ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Entonces, bueno. Entonces vemos que si no le creemos a Jesús, vamos a tropezar con Él. No le vamos a creer. Él va a ser de tropiezo para los incrédulos, para los que no creen, para los ateos, para los que confían en la ciencia, ponen toda su fe en la ciencia porque dicen que no creen en Dios, en el Dios creador, pero sí creen en el Dios ciencia. Entonces, bueno, para ese tipo de personas, Jesús es piedra de tropiezo. Para los judíos, Jesús fue piedra de tropiezo. Pero para nosotros, los que habemos de ser salvos y los que somos salvos, Jesús es sabiduría y poder de Dios. Para nosotros Jesús es la piedra aprobada y preciosa del fundamento eterno que Dios estableció. Por eso Él dice, bienaventurado aquel, doblemente feliz aquel que no haya tropiezo en mí. Porque si no hallamos tropiezo en Jesús, ¿qué vamos a hallar? Vida eterna, ¿qué vamos a hallar? Comunión con Dios, ¿qué vamos a hallar? La verdad, porque le vamos a creer a Él. Amén. Y vamos a ser bienaventurados por eso, porque vamos a tener la fe puesta en la piedra que Dios estableció, hermosa para nosotros, pero para los hombres, para los incrédulos, para que no creen, es piedra de tropiezo que hace caer. Amén. Pero para nosotros, los que habemos de ser salvos, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente que saliste a ver en el desierto, una calle sacudida por el viento. Ahora los discípulos de Juan se van seguramente a hacerle llegar lo que Jesús le dijo a Juan, hacerle saber a Juan todas las señales que ellos vieron, como Jesús se lo había dado a saber a ellos. Y cuando ellos salen a que su maestro Jesús comienza ahora Jesús a hablar sobre Juan. Y fíjense lo que dice Jesús sobre Juan. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Fíjense, hace esta pregunta, ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento, es la pregunta.
sabemos que el ministerio de Juan el Bautista era precisamente desde el desierto. Juan el Bautista predicaba desde esos lugares, desde el desierto, desde Jordán. Juan el Bautista no predicaba en lugares cómodos, con aire acondicionado, con mucha gente. No. Eso no lo hacía Juan el Bautista, eso lo hacen los que se llaman profetas ahora. Son los que están en aire acondicionado, en edificios grandes y esas cosas. Juan el Bautista predicaba desde el Jordán, desde un desierto. Entonces mi Señor Jesús le dice a la gente que estaba allí, le dice: ¿qué saliste a ver en el desierto? Una calle sacudida por el viento. O sea, alguien que va de un lugar a otro, alguien que es movido de un lugar a otro como una caña en el desierto. Entonces vamos a ver qué más dice. Mas que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites en los palacios de los reyes. Están, claro, Juan el Bautista no era un hombre con ropas preciosas. Juan el Bautista estaba en un desierto árido, y no tenía precisamente ropa lujosa como los profetas de ahora. No tenían ropa cara, fina. ¿Qué cómo vestía Juan? Con ropa de camello. ¿Qué comía Juan? Las gotas de miel silvestre. Muy diferente a los que se llaman profetas ahora, y en verdad no lo son, que vemos que tienen aviones, jet privados, que tienen mansiones. Bueno, muy diferente a lo que las escrituras describen con respecto a los profetas, a los verdaderos profetas, que son los que encontramos en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces mi Señor le dice a la gente: ¿qué saliste a ver? A unos hombres con ropas finas, elegantes, bonitas. De cierto dijo que eso está ahí en los palacios de los reyes. Así que Juan no era como los profetas de hoy, que se vestía elegante y que tenía muchos camellos y que era muy rico y que le sobraban las cosas. No. Ese tipo de profeta no era Juan. Esos son los profetas de ahora, que la mayoría son falsos profetas. Amén. Por no decirlo todo, Amén. ¿Más que saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Juan el Bautista no era solamente, para mi Señor Jesús, Juan el Bautista no era solamente un profeta. Era más que un profeta. O sea, era más que un profeta. Muchos teólogos, con los que yo no estoy de acuerdo, dicen que el mayor profeta fue Moisés, porque él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, porque Dios le reveló el Génesis y todo eso. Y eso es verdad. Dios hizo todo eso con Moisés. Pero a mí, por lo que dice mi Señor Jesús en estos versículos precisamente, me parece a mí, por lo dicho por la boca, dejándome llevar por lo dicho por mi Señor Jesús, que Juan el Bautista es superior a Moisés. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense que él mismo lo dice aquí: sí, os digo, y más que un profeta. ¿Por qué? ¿Por qué mi Señor Jesús da esa descripción de Juan el Bautista? Porque ningún profeta, ni siquiera Moisés, siervo de Dios, nació ungido con el Espíritu Santo. Juan el Bautista nació lleno del Espíritu Santo. Ningún profeta, ninguno,
ni Elías, ni Jeremías, ni Isaías, ni ninguno, ni el mayor de los profetas que se creyera en el tiempo que era Moisés, y que muchos creen ahora todavía que Moisés nació lleno del Espíritu Santo desde su concepción, desde que estaba en el vientre de su madre. Ninguno. Moisés fue siervo de Dios, gloria a Dios por todo lo que hizo Moisés, para gloria de Dios, pero Moisés empezó en su ministerio a los 80 años. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde su niñez. Así que ya eso lo pone en otra categoría. O sea, ya eso lo pone por encima de todos los demás profetas. Solamente con por esta razón personalmente porque como esto no está personalmente yo lo pondría por encima de todos los profetas. Solamente por esto. Ahora vamos a ver qué sigue diciendo mi Señor Jesús. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Fíjense bien, Juan el Bautista iba a tener una tarea, iba a tener un privilegio, iba a tener algo, o sea, su ministerio, mejor dicho, iba a ser tan especial y extraordinario porque él es el cumplimiento profético de lo que dijo Dios por medio de Malaquías, del profeta Malaquías. Amén. Y él iba a tener la maravillosa tarea y el maravilloso privilegio de preparar el camino para que mi Señor Jesús fuera manifestado, hermanos y amigos. Todos los profetas hablaron de mi Señor Jesús, gloria a Dios por eso. Pero Juan el Bautista, quiero que me entiendan esto, no solamente habló de mi Señor Jesús, sino que él preparó el camino para que mi Señor Jesús se manifestara a Israel. ¿Cómo lo preparó? Llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y a volverse a Dios, preparando los corazones del pueblo de Dios para que cuando el Señor se manifestara al pueblo de Israel encontrara un pueblo con un corazón dispuesto, hermano. Y este privilegio y el cumplimiento de esa profecía no lo tuvo Moisés, lo tuvo Juan el Bautista, hermano. Tuvo el privilegio de bautizar a mi Señor Jesús, no solamente de conocerlo, sino de preparar el camino y de bautizarlo. Privilegio que él mismo sabía que no merecía, porque cuando ve a mi Señor Jesús le dice: tú vienes a que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. Mi Señor Jesús le dice: no, deja que esto sea así para que se cumpla toda la justicia, o sea, todo lo que Dios quiere que pase. ¿Ven? Entonces, por esta razón, mi Señor Jesús va a decir aquí: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Fíjense bien, el mismo Jesús lo dice aquí. Por eso yo no sé cómo es que algunos hermanos piensan que Moisés es el mayor de los profetas, porque el mismo Señor Jesús lo dice. Fíjense, os digo que, perdón hermano, bueno, voy a terminar de explicar esto para leer el texto. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. De los que han nacido de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, por las razones que ya mencioné. Lleno del Espíritu Santo desde su juventud, habló del Mesías, pero no solamente habló del Mesías,
preparó el camino para que el Mesías se pudiera manifestar a Israel. No solamente preparó el camino para que el Mesías se pudiera manifestar a Israel, sino que de paso lo bautizó. Y podemos añadir a todo eso que Juan el Bautista venía siendo primo de mi Señor Jesús. Entonces, no hay mucho para donde coger. Lo que dice mi Señor Jesús es toda la verdad. De los nacidos de mujer no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Amén. Vamos a leer, hermanos, que se me había olvidado. Vamos a leer los versículos 29 al 35. Y después lo vamos a explicar, que se me había pasado. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y si dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que, sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decía: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe vino, que come y bebe, y decís: este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Más la sabiduría es justificada por los hijos. Amén. Entonces, bueno, vamos a interpretar los versículos 29 al 35. Amén. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, los publicanos y todo el pueblo y los publicanos, fíjense bien, y todo el pueblo y los publicanos. Ustedes saben que los publicanos eran los peorcitos de Israel, eran ni los mismos israelitas que iban los publicanos, porque eran israelitas que cobraban impuestos a Roma y lo tenían como lo peor de lo peor, como la peor basura para un israelita era un publicano o un samaritano. Lo tenían casi en el mismo concepto. Pero hay que decir que los publicanos y la mayoría del pueblo común de Israel creyó en Juan el Bautista y justificó a Dios, y es decir, y obedeció a Dios y a las Escrituras, bautizándose con Juan. Justificaron lo que Dios había dicho de Juan el Bautista cuando se bautizaron en agua para el arrepentimiento del pecado. Pero la mayoría que se bautizaron fueron prostitutas, publicanos y personas comunes del pueblo de Israel. Pero ellos creyeron en Dios, ese tipo de personas, los pecadores, las prostitutas, los publicanos. Pero no así los religiosos de la época. Vamos a ver qué hicieron los religiosos de la época. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Fíjense bien, los religiosos de la época, los que debieron recibir con más alegría, más gozo, más fe a Juan el Bautista, lo desecharon, nunca creyeron en él, no se bautizaron con él. Amén. No fueron preparados por el profeta que envió Dios para recibir al Mesías. Por eso, cuando el Mesías aparece,
ellos tampoco le creen. Porque ¿qué pasaba con los ¿Cuál era la ventaja de los publicanos, la prostituta y los pecadores en general? Que ellos sabían que estaban haciendo lo malo. Un publicano sabía en el fondo de su corazón que lo que él estaba haciendo era pecado delante de Dios. La prostituta obviamente lo sabía. Pero estos religiosos de la época, como creían que eran el papá de los helados, es decir, como creían que eran súper espirituales, súper religiosos, súper santos, ellos no. A ellos no les pareció necesario ir a Juan para que le perdonara el pecado, porque según ellos estaban bien espiritualmente, ellos estaban en comunión con Dios. Ellos no tenían que hacer nada. Ellos eran hijos de Abraham, seguidores de Moisés, tenían la ley y a los profetas. Y todo eso le impedía ver a ellos lo que ellos pensaban de sí mismos, le impedía ver a ellos su verdadera realidad espiritual, hermano. Ellos estaban tan muertos en delitos y pecados como la prostituta y los recaudadores de impuestos. Por eso es que ellos desecharon a Juan el Bautista y no obedecieron a Dios como si lo hicieron la prostituta y los recaudadores de impuestos. Por eso y por esto mi Señor Jesús dice que la prostituta y los recaudadores de impuestos van a entrar primero al reino de los cielos que los fariseos. ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista y no le creyeron, lo desecharon. Amén. Desecharon los designios de Dios, o sea, no le importó a los religiosos de la época, no les importó que Dios enviara a Juan el Bautista. No les importó, ellos lo desecharon, como desecharon a todos los profetas antes que Juan el Bautista, como desecharon también a mi Señor Jesús. A ellos no les importaba, porque ellos no eran de Dios, ellos eran de su padre el diablo, entonces a ellos no les importaba. Respeto de sí mismo. Decirlo de Dios, respeto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. No fueron bautizados por Juan porque rechazaron el designio que Dios tenía para el pueblo de Israel, para el verdadero pueblo de Israel. ¿Cuál era el designio? Que el verdadero pueblo de Israel se bautizara, que el verdadero pueblo de Israel fuera consciente de su estado espiritual, para que cuando viniera Cristo encontrara un pueblo bien dispuesto. Ese era el designio que Dios tenía para el pueblo de Israel. Designio que las prostitutas y los publicanos obedecieron, justificando a Dios, como dice aquí. Amén. Pero los religiosos de la época no, porque ellos no eran de Dios, porque ellos eran israelitas de raza, pero no eran verdaderos hijos de Abraham, no eran verdaderos seguidores de Moisés. Y ellos lo demostraron con sus hechos malos y con sus mentiras. Y con sus mentiras, amén. Entonces, gloria a Dios, amén. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Vamos a ver a qué compara mi Señor Jesús a esos hombres de esa generación perversa, ¿verdad? La generación, porque sí fue una generación muy perversa la que crucificó a mi Señor Jesús. Gloria a Dios, porque eso fue parte de su plan, ¿verdad? Pero era una generación perversa. Juan el Bautista lo llamó raza de víboras. Mi Señor Jesús también lo llamó casi de la misma manera: sepulcro
blanqueados por dentro, pero por fuera, pero por dentro son tan llenos de huesos de muertos. Entonces, era una generación perversa. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Hermanos, esta generación de Israel era una generación apática, hermano. Vino el Mesías, hermano, y ellos en vez, es como yo se lo he dicho muchas veces a ustedes. Mire, Jesús levanta a Lázaro de los muertos por el poder de Dios, por el poder de la vida que hay en sí mismo también, gloria a Dios. Y los israelitas, es decir, los fariseos y escribas, son incapaces de gozarse porque Dios ha vencido la muerte. Entonces, el Mesías se supone, y no se supone, es así, cuando el Mesías apareciera, tenía que ser, era para que el pueblo de Israel tuviera un avivamiento y viviera en gozo. O sea, la manifestación de mi Señor Jesús a Israel debió ser motivo de gozo, de dicha, de alegría, de darle mucha gloria a Dios porque está cumpliendo su palabra. Él está cumpliendo con el pacto que él hizo a Abraham, que por su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso nos incluye también a nosotros, que antes éramos llamados gentiles. Y vemos que es lo contrario. Mi Señor Jesús, haciendo maravillas, señales y prodigios asombrosos para gloria del Padre que lo envió, el Padre de Israel, de Dios bueno, de Abraham, Isaac y Jacob. Y resulta y acontece que los judíos no le creyeron, y en vez de estar contentos y alegres y gozosos, estaban buscando a ver cómo hacían para poder prenderlo y para poderlo meter preso, pues, y matar. Entonces por eso Jesús dice aquí: semejante a los muchachos que sentaban en la plaza, dan voces de una a otra y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Fíjate bien, hermano. Os tocamos flauta y no bailaste. El Mesías estuvo allí en carne y hueso. Vieron la gloria de Dios a través de él y no se pusieron alegres. No le dieron gloria a Dios. No quisieron al Mesías. No se alegraron, no se gozaron en el Dios su Salvador. Entonces fíjense bien, tocan flauta, que es como decir, tendría que estar alegre, pero no están. Amén. Así se comportó el pueblo de Israel, apáticamente. Amén. Y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Fíjense bien, os endechamos y no lloraste. O sea, le dimos una mala noticia y no te pusiste triste, por decirlo así. No, en verdad no sé exactamente qué significa la palabra endechar, pero creo que endechar es dar como una mala noticia. De todas formas tengo que buscar eso en el diccionario. Pero lo que quiere decir aquí mi Señor Jesús
ustedes no se pusieron felices porque yo aparecí. Pero yo les he dicho que si no creen en mí, están condenados. Mi Señor Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree no morirá eternamente. Pero también dijo, el que no cree en mí ya ha sido condenado. Entonces, vino Jesús con el Evangelio de Dios, dándole gloria a Dios en todas sus obras, y ellos no se pusieron contentos con eso. Pero vino Jesús también diciéndole al pueblo, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a mí, porque si no van a caer en el infierno. Y ellos no se pusieron tristes. O sea, ellos eran apáticos, espiritualmente apáticos. Bueno, ellos estaban cegados por el diablo, ellos eran hijos del diablo. Entonces, no actuaron como debieron actuar. No recibieron al Mesías con gozo, con dicha, dándole gloria a Dios, pero tampoco tuvieron en cuenta las palabras del Mesías, de mi Señor Jesús. Esa palabra como es, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero también dice, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, al no tener en cuenta esas advertencias, también están haciendo mal, porque si mi Señor Jesús le dice que si no creen en Él se van a condenar y ellos no le hacen caso, entonces es como yo le digo, estaban muertos en delito y pecado, hermano, estaban muertos y por eso eran apáticos. No le daba ni frío ni calor si el Mesías estaba allí, no le daba miedo. Cuando mi Señor Jesús les decía algo malo, ellos no se ponían tristes, ni se sentían redarguidos, nada. Ellos eran completamente apáticos espiritualmente, claro, porque era su condición. Estaban muertos en delito y pecado, que se le puede pedir un muerto. Un muerto no puede sentirse feliz, y un muerto no puede sentirse triste. Entonces, bueno. Pero eran semejantes a esos jóvenes. Y él dice la razón, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y dice el demonio tiene. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y que decía de Juan que tenía demonios, porque no comía, porque lo que comía era la gota y miel silvestre. Entonces los fariseos y los escribas decían, no, entre los que está endemoniado, como un hombre puede vivir en el desierto a punta de langosta y de miel. Bueno, hermano, Dios mantuvo a Elías en el desierto un poco de tiempo y le mandaba comida con los pájaros, con los cuervos. Entonces, bueno, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Claro, y vino el Hijo del Hombre, vino Cristo, vino el Mesías, y ellos, en vez de alegrarse, en vez de darle gloria a Dios, lo criticaron también. Pero lo criticaron por lo contrario a lo que criticaron a Juan. A Juan el Bautista lo criticaron, ¿por qué? Porque no comía ni bebía. Pero en vez de ponerse feliz porque viene el Mesías que come y bebe, entonces decía, no, este es lo que es Jesús. No, mío, eso es lo que es un comilón y bebedor de vino, y que se junta con los publicanos y los pecadores. Sin embargo, aquí dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Nosotros sabemos, hermanos y amigos, por qué Jesús se sentaba con los pecadores. Porque Él lo dijo, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. El que está sano no necesita doctor. Yo he venido no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La sabiduría de mi Señor Jesús
al sentarse con los pecadores y a beber y a comer, nosotros la justificamos porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y nosotros somos hijos de Dios y sabemos el por qué y el para qué mi Señor Jesús hacía todas las cosas. Primeramente para la gloria de Dios Padre, segundo para que se cumpliera todo lo que estaba escrito, tercero para salvar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces, la sabiduría es justificada por los hijos de Dios, por los verdaderos hijos de Abraham, los que no somos apáticos espiritualmente, ni estamos muertos espiritualmente, sino que estamos vivos espirituales porque creemos en Cristo y sabemos que es el Hijo de Dios. Por eso nosotros justificamos las cosas que hizo mi Señor Jesús, porque sabemos el porqué y el para qué las hizo. Y no juzgamos como lo hacían los fariseos, hijos del diablo. Y no somos como ellos que nuestro Dios nos envió a Cristo para salvarnos. Y nosotros apáticos. Y lo criticamos. No, nosotros le damos gloria a Dios. Nosotros le damos gloria a Dios por Juan el Bautista. Nosotros le damos gloria a Dios por su Hijo amado que vino para que todo lo que quede en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros le damos gloria a Dios porque Cristo se sentaba con los pecadores, con la prostituta, con los publicanos. Gloria a Dios porque todos nosotros éramos pecadores y aún lo seguimos siendo, pero redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, la sabiduría es justificada por los hijos y sabemos que la gente mala, todo lo es malo. Si uno bebe vino, te va a ir para el infierno porque bebe vino. Si uno come, te va a ir para el infierno porque va a comer. Pero Juan no comía ni bebía y también le decía, demonio tiene. Entonces bueno, nosotros sabemos que para la gente mala todo es malo. Amén. Entonces bueno, gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice, del Dios de Israel dice, amén y amén. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén.